Ara continuem amb una taula rodona, amb una sessió que crec que donarà molt de sí, perquè abordarem punts febles i molt candents de la promoció d'habitatge públic, com podrien ser la generació de sòls, el finançament, els sistemes constructius, que ahir ja avançaven algunes d'aquestes qüestions altres companys i companyes, o la seva gestió. Per fer-ho, contem, y si queréis, a medida que voy diciendo vuestro nombre, podéis subir al escenario por orden tomando asiento. Reservamos esta primera silla para el moderador, que ahora os presento. Pero para empezar, contamos con Hilda González, presidenta de GHS. Un fuerte aplaudiment per ella, sisplau. La segunda, perfecto. Así te tenemos justo debajo de tu nombre. Gracias. Bienvenida. Yolanda Larrubia, cap de Servei de Promoció i Gestió de Sòl a l'IMSOL. Benvinguda. Gràcies. Com veieu, tenim representació de diferents administracions públiques de promoció d'habitatge i crec que el cas de l'IMSOL és molt rellevant perquè, a part de l'IMAP, crec que l'IMSOL és un gran exemple de promoció d'habitatge amb arquitectura qualitativa, innovadora, experimental, molt sostenible i que crec que també dona recolzament a molts estudis d'arquitectura joves que volen canviar el sector i fer les coses ben fetes amb molta consciència medioambiental, així que crec que és un exemple a seguir en aquest sentit i fantàstic que ens ho puguis desenvolupar. Contem també amb la Susana Cayuelas, directora general de l'Agència d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalusia. Benvenida, Susana. Tenim a la Lorena Reula, directora gerent de la Societat Municipal de Saragossa Habitatge. I moderarà aquesta sessió Gerard Capó, gerent de l'IMAP. Benvingut. Què tal, Gerard? Molt bé, a veure si això funciona, que això sempre és una mica incòmode al principi, fins que t'acostumes. Ens sentiu bé? Estem en molt ¿Nos oís bones bien? mans. Sí, perfecto. Sí, qualsevol cosa tenim un bon equip tècnic. M'encanta que has sortit i tots són fotos i també he sentit una mica com de crits d'aplaudiment. Està bé el públic que avui ens acompanya, gràcies per ser-hi. I aprofito per fer una petita menció a la pràctica, a com podem enviar preguntes del públic, perquè no sé si ja repetiu, si havíeu estat els altres dies o no, però per si de cas un recordatori, ens agradaria que participéssiu en aquestes taules rodones enviant les vostres preguntes i per fer-ho hem creat aquesta plataforma que és menti.com. Bàsicament podeu escanejar el codi QR que teniu a la vostra acreditació, entrareu a una plataforma, poseu el codi que trobeu a pantalla, cada sessió de debat té el seu codi, en aquest cas aquí el teniu, en tot moment estarà present a la pantalla, i un cop poseu aquest codi ja podeu enviar les vostres preguntes. Així que després de totes aquestes presentacions i explicacions, i suposo que debat moderat per part del Gerard, també hi haurà espai per ensenyar algunes, les que puguem, de les preguntes que hagueu enviat. Així que, dit això, ara sí, us deixo amb totes elles. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia, gracias a las compañeras de profesión que nos dedicamos al mundo de la vivienda. Durante estos días en el FAR hemos podido ir escuchando diferentes temas de mucho interés. Recuerdo la conferencia inicial de Agustí, aparte del alcalde, pero Agustí Jové hizo una referencia a cómo había evolucionado la vivienda de protección oficial en Cataluña, es decir, que como las curvas, ¿no?, entre la inversión que se hacía o de las ayudas estatales o de las ayudas autonómicas, la relación con la promoción y, por tanto, la sequía que tuvimos durante todos unos años, recuerdo desde el 2013 al 2020, 2022 hasta que llegan los Next Generation. Por tanto, bueno, venimos de donde venimos, tenemos el parque que tenemos que ser optimistas y yo creo que el esfuerzo que hacen hoy precisamente presentes todos los miembros de AVS, las empresas del Estado que se dedican a la promoción y gestión de vivienda pública es necesaria y de agradecer y, por tanto, entre todos creo que podremos ser capaces de ir dando respuesta a este gran reto que es la vivienda. Hoy nos toca hablar de la promoción de vivienda. Aquí hay unos subtemas que iremos tratando uno por uno y que iremos dando palabras a los ponentes o a los representantes del debate.
Pero antes quería, bueno, todos somos conscientes de la necesidad que hay y, por tanto, en cuanto a la promoción de vivienda, todo el mundo nos exige, ¿no?, hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Muchas más cosas, muchas más rápidas, más sostenibles y más baratas, ¿no? Casi, que son todos unos elementos que conjuntamente se hacen complicados. Es decir, tenemos que hacer mucha vivienda porque hay mucha necesidad, tenemos que poder dar respuesta, la tenemos que hacer mucho más rápida. Por eso estamos intentando, pues, innovar en sistemas de construcción y sistemas de contratación que nos ayuden también a agilizar todo el proceso. Lo tenemos que hacer un poquito más barato, pero bien hecho, de mucha calidad y además sostenible en temas de eficiencia energética, ¿no? Por tanto, es un gran reto, este es nuestro gran reto. Y, por tanto, vamos a abordarlo un poco por fases, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para generar toda esta promoción de vivienda? Pues mira, evidentemente la materia primera, el suelo, ¿verdad?, es lo primero que necesitamos. ¿Cómo lo financiamos esto? ¿Cómo lo construimos? Y un punto que no es menor, ni mucho menos, es cómo lo gestionamos. Yo, como no había preguntas en la parte de París, no he hecho preguntas, pero claro, dices, París, 126.000 viviendas. Quiero saber cómo se gestiona esto, porque es importante también saber cómo, después de tenerlas y de usarlas, ¿no?, pues cómo haces frente a todo lo que es el día a día de la gestión de la vivienda pública. Por tanto, iremos entrando un poco en estos temas y empezamos, pues, un poco por el primero, ¿no?, que es que sin suelo no hay vivienda. Y, por tanto, desde este punto de vista, yo le pediría ahora a Gilda que nos haga a ver desde su mirada qué mecanismos hay, qué dificultades hay, un poco en todo lo que es la generación de esta materia primera necesaria que todos necesitamos, aquí todos estamos juntos, para la construcción de vivienda. Bueno, primer, iba a hablar en catalán, pero no. Primero agradecer la invitación, Gerard, de participar en esta mesa y toda la organización que imagino que hay detrás para que todo esto sea posible. Y, como bien decimos, la vivienda ahora mismo es una necesidad estructural que se debe tomar a nivel de estructura, no un tema voluntario ni mercantil, ni mucho menos. Se le tiene que dar la calidad o la equiparación que es una infraestructura, así como tenemos carreteras, o tenemos hospitales, o tenemos vivienda. Y es verdad que, como decías, si no hay suelo, no hay vivienda, ¿no? Esto es una realidad y es el punto de inicio de todo este ciclo que nos habéis invitado a comentar, ¿no?, que es todo el proceso desde que se inicia, ¿no?, para que lleguemos al producto final o a la vivienda. El tema del suelo es, yo creo, que de los más complejos, ¿no?, porque esto es un recurso finito, no es infinito. Entonces, yo creo que tenemos que innovar maneras de hacer vivienda, o aumentando densidades, o no solo siendo a nivel municipal, sino creando un poco el territorio. Para mí sería interesante, ¿no? Yo hablo de Cataluña, que es lo que más conozco, pero en otras regiones también tendréis los mismos problemas, porque al final, al tener el suelo finito, tenemos que plantearnos que tenemos que extendernos como una mancha de aceite alrededor, y para ello necesitamos, ¿no?, una estrategia que vaya también con infraestructuras de transporte público que pueda facilitar, porque normalmente donde más vive la gente es en las urbes, en las ciudades, como en Barcelona, ¿no? La densidad de población es inmensa y la demanda también, porque es como que está cerca de tu centro de trabajo, ¿no? Yo creo que esto sería un tema interesante, y para volver al tema del suelo, yo creo que habría que primero activar reservas que ya existen, que están bloqueadas o por falta de recursos, porque están en temas de litigios, promover las transformaciones urbanísticas a cesión obligatoria para vivienda asequible, que esto hay el 10%, pero igual ¿no?, en planeamientos nuevos, crear un banco público de suelo y reforzar el papel de los consorcios públicos, ¿no? Esto de hacer un país a nivel global de territorio, no solo del municipal. Para mí esto es muy interesante. Y coordinar políticas urbanísticas entre municipios, especialmente entre áreas metropolitanas, como es el caso de Barcelona. Yo estoy en un área colindante, pero también se nos ha extendido, ¿no?, el problema de la vivienda, el precio es insostenible al final, y supongo que a medida que nos vayamos, ¿no?, esto se va extendiendo, y necesitamos ver todo como un todo, no como un microespacio.
y establecer penalizaciones por la no utilización del suelo apto para vivienda. Para mí esto sería interesante a hacer y también un poco agilizar, ¿no?, los trámites administrativos para la transformación del suelo, porque la Administración somos muy garantistas, que está muy bien, pero a veces igual tendríamos que innovar en ser más ágiles a la hora de tramitar estas burocracias. Esto es lo que yo veo a referencia de suelo. El IMSOL, el IMSOL gestiona todo lo que es el área metropolitana, todos los municipios del arco, de la parte de fuera de lo que es la ciudad de Barcelona. Por tanto, tiene también otra visión y otras dificultades, ¿no? Por tanto, Yolanda. Perfecto. Bien, me sumo a las felicitaciones anteriores a l'IMAP, a ABS y a Gestors d'Habitatges para poder participar en estos foros de debate que siempre son puntos de oportunidad de aprendizaje, de compartir experiencias para la mejora de este proceso de promoción pública y gestión, que siempre es complejo y poliédrico, ¿no? En el ámbito de la adquisición del suelo, el IMSOL es un instituto metropolitano de patrimonio, de promoción y gestión de suelo, es un ente dependiente del área metropolitana, por tanto, de gestión instrumental de esta administración supramunicipal que engloba los 36 municipios de la conurbación urbana. Asistimos a los municipios que integran esta administración supramunicipal en algunas competencias propias y en algunas delegadas. Por ejemplo, las políticas metropolitanas de vivienda, el IMSOL es un ente instrumental, no es el único, también hay otros entes de colaboración público-privada y de público-pública. Y afrontamos la adquisición del suelo en función un poco de las singularidades de este instituto. Intervenimos en el mercado, tenemos existencias, tenemos suelos que hemos adquirido onerosamente en transmisiones de compraventa y nos subrogamos en las condiciones del antiguo transmitente y, por tanto, hacemos promoción pública, suelos finalistas. Y una parte muy importante de nuestra actividad es asistir a estos municipios que tienen suelos vacantes, suelos disponibles, suelos con inmediatez de licencia, pero que por razones X no se han podido desarrollar. Colaboramos con los servicios jurídicos del área metropolitana, estamos permanentemente en contacto y convenimos con estos municipios actuaciones bilaterales con un objetivo y un destino final, que es la promoción de la vivienda pública. Habitualmente en estos supuestos de convenio bilateral, público-público, el destino debe ser vivienda protegida en régimen de alquiler. Hilamos cuáles son las actuaciones que hemos de intervenir las partes firmantes. En principio son suelos finalistas con naturaleza de solar o con prácticamente inmediatez, pero muchas veces estos suelos le falta la configuración, le falta la adscripción, le falta algún tipo de compleción de urbanización. Asistimos también en estos primeros hitos y convenimos estas actuaciones de transmisión del suelo. Nosotros hasta ahora solo podemos hacer promoción pública si hemos obtenido el suelo de manera gratuita en estos supuestos. En función de la calificación del suelo, puede ser una cesión gratuita, o si son suelos de equipamientos que también promovemos, alojamientos dotacionales, es otra figura, que es la mutación de manial, va de administración a administración y entonces esa administración metropolitana designa a los entes instrumentales, en función de unas características, cuáles son los derechos reales sobre los cuales va a posibilitar esa promoción pública y gestionar. Eso para los suelos finalistas. Pero hay una parte muy importante que es en la mirada de medio y largo plazo, que son esos suelos vacantes, esas bolsas de suelos sujetos a transformación urbanística que han quedado pausados en el tiempo por razones seguramente económicas, de inviabilidad. Y entonces, ese rol de promotor público que tiene conocimiento de estos valores de repercusión, de estos módulos de construcción, de esta certeza de la realidad inmobiliaria, asistimos a nuestros compañeros de planeamiento urbanístico para poder dar certeza en este rol también que es de estructura propietaria. Nos integramos en estos ámbitos de transformación urbanística que habitualmente son de interés supramunicipal, de interés metropolitano, porque tienen elementos estructurantes. Y estos suelos que son potenciales, son suelos que se han adquirido en propiedad en algún tipo de negocio, serán fincas resultantes y donde se podrán implementar también políticas públicas. Intentamos dar certeza y celeridad en estos instrumentos de planeamiento que han quedado encastados o enquilosados por temas de viabilidad, por temas de rentabilidad. Al final,
el área metropolitana y el IMSOL pueden actuar en estos procesos como propiedad privada, ¿no? Al final tendrán los mismos derechos en función de esas superficies, pero también las obligaciones, con lo cual los gastos de urbanización de estas transformaciones urbanísticas han de estar atemperados. Y además, por la naturaleza del IMSOL, que es una entidad urbanística especial, tiene unas prerrogativas de la Ley de Ordenación, de la Ley Urbanística catalana, permite el impulso en la redacción de la planificación, también en la ejecución urbanística, y además, una cosa muy interesante en estos ámbitos, necesitamos, por tanto, la certeza también del ayuntamiento. En estos ámbitos de transformación urbanística podemos tener la naturaleza de administración actuante. Eso quiere decir que, además de poder impulsar mecanismos de musculatura de esta ejecución urbanística que ha quedado paralizada, quizás, poder ser receptores de esa cesión de aprovechamiento urbanístico en función de los ámbitos, ¿no?, de transformación, si son suelos urbanizables, urbanos o consolidados, y con esa cesión de aprovechamiento que va a esa administración actuante podremos implementar políticas públicas. Claro, el rol del IMSOL, en función un poco de las características del suelo, va cambiando e intentamos esforzarnos y adquirir en la máxima posibilidad todos los suelos potenciales, de corto plazo, medio y largo. ¿El rol también cambia en función del municipio? Claro, el área metropolitana es un área que tiene municipios muy diversos, de mucha intensidad. Nosotros intentamos trabajar con todos los municipios, pero claro, hay municipios, por ejemplo, Barcelona, que tiene un instituto muy potente, que ya desarrolla esas políticas. Entonces, bueno, de los 36 municipios hay algunos que intervenimos más intensamente y en otros que son más de montaña, de baja intensidad y de baja densidad, pues hay políticas como más de sutura, de adquisición de estos suelos y de promoción, pero no hay tanto de ámbito de transformación urbanística. Siempre nos adaptamos a ese municipio porque al final nosotros somos un servicio técnico de ese municipio, somos hijo y madre, ¿no?, a la vez. Muy bien. Pues Susana, ¿qué opinas tú? ¿Qué problemas tenemos o cómo lo gestionamos en Andalucía? Bueno, pues sí, los municipios son distintos en vuestra área metropolitana y la montaña. Imaginaros en Andalucía, por nuestra extensión y población, somos la autonomía más grande, la segunda, por muy pocos metros, pero desde luego en población pues somos muy grandes, muy dispersos y muy diversos. No tiene nada que ver para nosotros un municipio en la costa con un municipio en el interior. Tenemos altas montañas, tenemos 10 zonas climáticas distintas, unas distancias muy grandes, zonas hiperpobladas, zonas más despobladas. Entonces, principalmente la producción de suelo precisa de herramientas urbanísticas específicas y que apoyen y que ayuden. La normativa es imprescindible. Nosotros eso es algo que hemos tenido muy claro desde que en 2019 llegamos al gobierno, lo vimos meridiano y vimos que había muchas normas dispersas. ¿Qué hicimos? Una nueva ley del suelo, nuestra ley lista, ley de impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía, y que es una ley que aglutina, deroga todas las distintas normativas que había anteriormente, que se hizo además en un tiempo récord porque ya nos anticipamos y vimos que existía este problema. El problema de la producción de suelo y de cómo se eterniza. Nosotros nos habíamos encontrado con municipios que habían tardado hasta 14 años en sus propios planes generales de ordenación urbana. ¿Qué hace la lista? La lista no solo organiza y ordena, sino que da plazos, da silencios positivos cuando la Administración no informa en plazos determinados, da un tiempo de un máximo de 3 años, distingue los planes generales de ordenación en función de la tipología y tamaño de los municipios. La lista ha sido una herramienta imprescindible, en la que además tengo que decir que una de las cosas más potentes que hicimos, aparte de esta ley, que es muy potente, fue crear todo aquel reglamento que es necesario para su aplicación en los 6 meses posteriores a su aprobación. Esto es imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta que la anterior ley que nosotros teníamos, que tenía ya más de 20 años, no tenía reglamento, nunca se había desarrollado este reglamento. Se dijo que se iba a desarrollar en 1 año, en 2, nunca se hizo. Nosotros lo hicimos en 6 meses. Esto ha propiciado y potenciado la posibilidad del desarrollo real, desarrollo urbanístico, de manera que ahora mismo desde la Junta de Andalucía la Agencia de Vivienda y Rehabilitación es la titular del suelo residencial, industrial también, a su vez también la Dirección General de Patrimonio, pero principal y potencialmente es la Consejería de Fomento a través de nosotros, que somos un ente instrumental. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es desarrollar suelo en toda Andalucía en este momento para
pues más de 18.000 viviendas y este suelo lo hacemos en unas ocasiones en colaboración público-público, en otras ocasiones porque son suelos exclusivos de nuestra titularidad y en otras ocasiones en colaboración público-privada. Llegamos, avanzamos y suelos que estaban, como bien nos estaba contando también Yolanda, pues que habían ido quedando atrasados, hemos entrado, nos hemos posicionado y hemos tirado de todo el resto de los socios, propiciando normativas, poniendo sobre la mesa la experiencia y el trabajo y con mucha agilidad. Eso nos permite que en este momento de esos suelos, cerca de 5.000, suelo para cerca de 5.000 viviendas, están ya, como nosotros decimos, poniendo bordillos, ya estamos con las obras de urbanización. Claro, esto nos está permitiendo una dinamización que estamos triplicando el número de viviendas que se hacía pues, en el anterior sexenio en Andalucía, ahora se han llegado a calificar más de 13.000, entonces seguimos avanzando, pero estábamos muy preocupados porque vimos que no era suficiente. El problema de la vivienda es muy potente y muy importante la ley lista, pero necesitaba un mayor apoyo. Si bien estamos desarrollando una nueva ley de vivienda que consideramos imprescindible desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, de esta misma ley emana un decreto que hemos aprobado ahora en el mes de febrero. Este decreto es un decreto que lo que quiere conseguir son construir 20.000 viviendas protegidas en los próximos 5 años. Imprescindible, importantísimo, siempre en colaboración con ayuntamientos. Es una herramienta que le damos a los ayuntamientos. De hecho, nosotros lo que los ayuntamientos tienen que hacer es adherirse a nuestro decreto para poder tomar todas las ventajas que da este decreto, que principalmente va orientado a suelo. Permite que haya cambios de uso sin el tiempo necesario para todas estas herramientas urbanísticas que son tan largas y que todos conocemos y que nos llevan muchísimo tiempo. Estos cambios de uso se centran, por ejemplo, en que aquellos suelos que sean destinados a oficinas o a uso turístico se puedan destinar a vivienda protegida. Pero nosotros hemos querido ir más allá, vamos a los suelos dotacionales. Los suelos dotacionales también se podrán convertir en vivienda. En alquiler es una dotación, entonces en este caso estaríamos hablando de vivienda en alquiler. Pero también tenemos que hablar de la densidad y también tenemos que hablar de la edificabilidad y de esa necesidad. ¿Qué es lo que pensamos que es necesario? Bueno, pues también cambian las formas y los modos de vida. No es lo mismo la necesidad y la tipología de vivienda que había hace 20 o 25 años, incluso 15, que la forma de vida que tenemos ahora nosotros, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros hijos, todo el mundo. Por lo tanto, nosotros entramos más allá. Aquellos suelos que se quieran destinar a vivienda protegida tendrán un incremento de un 20% en la densidad y un 20% en la edificabilidad. Pero es que aquellos suelos que ya sean para vivienda protegida, porque siempre estamos hablando de vivienda protegida, a nosotros en este caso, a la agencia ABRA, es lo que nos compete, pero siempre en este caso lo que emana de este decreto es vivienda protegida. Y aquellos suelos que ya estén destinados a vivienda protegida, ya se podrá incrementar la densidad en un 20% y la edificabilidad en un 10%. Aquí tenemos un cómputo de medidas que nos van a permitir que ya de manera inmediata, ya tenemos ayuntamientos que ya se han adherido a este decreto y que ya de manera inmediata puedan estar poniendo sobre la mesa suelo. Buscamos una alianza porque creemos que hay que hacerlo en positivo y una alianza con todos los municipios de más de 100.000 habitantes. Estamos ya creando una bolsa de suelo con todos estos municipios para apoyarlos, ayudarlos, incrementar sus posibles, no solo las necesidades, sino qué probabilidades, qué posibilidades tienen de mejora y de uso todos estos suelos que hay en la vivienda. Y hay algo también bastante potente. Nosotros tenemos en el Gobierno de la Junta de Andalucía una aceleradora de proyectos que ha resultado ser muy importante y muy potente, porque cuando llega alguien que no se pierda en todo lo que son los vericuetos de las distintas administraciones que conformamos un mismo gobierno, de las distintas necesidades de la regulación, de las leyes, de lo que tiene que cumplir. Entonces tenemos una aceleradora de proyectos que lleva de la mano a todos aquellos empresarios que quieran trabajar e implantarse en Andalucía. Esta herramienta que se ha visto, bueno, pues que es muy potente y muy interesante, hemos incluido lo que son todos los desarrollos residenciales, cuando incluyan también pues vivienda protegida, más de 250 viviendas protegidas, suelos para más de 500 viviendas, hablamos de grandes desarrollos. Creemos que es necesario e imprescindible repensar
y así lo hemos hecho, cómo construimos y dónde lo hacemos y de qué manera. Esa posibilidad que nos permite ahora mismo el decreto, que es muy potente, es importante, pero tiene una limitación. Claro, esto no es eterno. Estamos en un momento de urgencia, que es este momento. Estamos en un momento de necesidad, que es este momento. Este decreto conlleva unas ventajas muy potentes y muy importantes para aquel que se quiera adherir, pero no es eterno. Tú no te puedes adherir y dejar ahora el suelo dormir el sueño de los justos. Te tienes que adherir y en 5 años, que es la duración del decreto, tú tienes que tener las viviendas construidas. Tienes 1 año para la adhesión de los ayuntamientos, desde febrero de este año 25 hasta el año 26, luego tienes 2 años para la solicitud de la licencia de obra, o sea que hay que ponerse a trabajar desde el primer momento, no podemos dejar que las cosas se paren. Y después de esto las viviendas tienen que estar terminadas de construir 3 años después de la concesión de la licencia. Es muy importante la temporalidad de este decreto de medidas urgentes para vivienda, que acompañado por todas esas medidas que nos aporta nuestra ley lista, es aquel que nos está permitiendo y esperamos que nos permita continuar sorteando pues esta necesidad en la que nos hemos encontrado y que emana claramente de esa diferencia que hay entre la oferta y la demanda en la que nos encontramos. Muy interesante esta capacidad normativa, ¿no?, que habéis desplegado también pues para generar más agilidad, más cantidad, ¿no?, porque al final la densidad y la edificabilidad también te dan más cantidad, y la acotación temporal de la ejecución de todo esto. Eso es imprescindible. Esto es evidente, porque si no, una de las preguntas que tenía previstas y que ya lo hablaremos es ¿qué hacemos con los suelos que, como lo has dicho, se mueren en el sueño de los... Se mueren en el tiempo, eso. No, pues, pero aquí estos tienen que estar muy vivos porque la necesidad es muy real. Entonces, como la necesidad de vivienda es muy real, pues hay que actuar con agilidad y con rapidez. O sea, no podemos ir detrás de la necesidad. Nosotros tenemos que estar siempre, cuando gobierna, bueno, pues mis compañeras que están aquí lo sabéis, tú mismo tienes que ir por delante. En este sentido, en Andalucía hemos avanzado y hemos intentado estar por delante. Muy bien, felicidades. Pues. Lorena, ¿cómo lo hacemos en Zaragoza? ¿Qué problemas Zaragoza, hay? buenos días. ¿Qué cosas buenas hacemos? Como en todos sitios hay cosas buenas, sí. Claro. Bueno, gracias por la invitación a las jornadas. La verdad es que está siendo de una intensidad y de una productividad y aprendizaje interesante. Yo voy a aportar tal vez una visión más municipalista por la parte de la que vengo y también por mi desarrollo en mi trayectoria profesional. Me he dedicado mucho tiempo a lo que es la producción de suelo, porque he trabajado en materia de urbanización. Y claro, cuando empiezas a pensar en el suelo, pues te viene un poco esa visión nostálgica de dónde viene toda esta manera que tenemos de producir suelo. Hay gente que dice, pues si todo el mundo se acuerda cuando estudias manuales de Derecho de García Entrerría y dice, bueno, pues, ¿y qué es esto? Una visión del año 56 y lo que decía un poco Gilda, el suelo como recurso limitado, como un poco contención de desarrollo, prevención de una expansión masiva. Pero claro, apareció la migración del campo a la ciudad, empezaron las primeras presiones y ahí es donde comienza pues, realmente estos planes urbanísticos que nosotros generábamos con nuevos ensanches, con técnicas higienistas. Todo esto ha ido evolucionando y nos encontramos con planes generales de ordenación urbana, pues con todo lo que es un desarrollo instrumental muy secuenciado y muy largo, porque partimos de un plan general, en el caso de Zaragoza el nuestro es del año 2001, necesitamos planes parciales de desarrollo dentro de lo que es el suelo urbanizable, luego tenemos el suelo consolidado que a veces necesita pues ese planeamiento especial, estudios de detalle y toda esa tramitación ejerce un cuello de botella. La ventaja de algunos lugares, como es el caso de Zaragoza. Zaragoza cuenta actualmente con una importante bolsa de suelo urbanizable que tendría capacidad para desarrollo de 60.000 viviendas. Está recogida dentro de los sectores urbanizables del Plan General. Y la cuestión es en qué plazo se puede desarrollar este suelo. Evidentemente, el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en estas políticas de acción. Tienen importantes sectores, como es el de Arcosur, con una capacidad para 20.000 viviendas, con un 60% de reserva de vivienda de protección oficial.
Tuvimos en sus tiempos también otro sector de 10.000 viviendas de protección oficial que era Valdespartera, ya completamente desarrollado y actualmente ya en un momento de descalificación de esa vivienda de protección oficial, con lo cual tenemos una importante bolsa de vivienda activa. Yo cuando hablo de suelo me gusta diferenciar entre lo que es la zona urbana consolidada y lo que es esta zona de desarrollo, porque no son iguales las cargas a la hora de poder generar este desarrollo del inmueble en un tipo de suelo o en otro, porque claro, un suelo consolidado pues ya prácticamente te faltaría materializar el cierre del solar, con el permiso muchas veces de las compañías de suministro eléctricas que te cambian las condiciones de suministro y eso también es una importante odisea. Pero luego, sobre todo en el suelo urbanizable, nos estamos encontrando con unas imposiciones de cargas para desarrollar unas infraestructuras básicas que permitan a la población establecerse allí y que siempre dudo yo que cuando se tasa ese incremento del Producto Interior Bruto, que decimos habrá que multiplicarlo por 15 para conseguir este número de viviendas que tenemos de necesidad, ya hablo a nivel nacional, estamos tasando también todo lo que supone esa inversión en el nuevo desarrollo de suelo, más luego la prestación de esos servicios públicos que tenemos que contribuir desde lo que es la parte municipal, como decía Gilda, ese transporte urbano sostenible, colectivo, que permita hacer esos desplazamientos pues a lo mejor masivos. Si te sale un corredor nuevo de 18 millones de demanda, pues es que tienes que pensar en una alta capacidad. Entonces, al final, estas son cosas que cuestionan qué modelo de desarrollo queremos. Zaragoza está en un buen momento. Zaragoza tiene la expectativa de un crecimiento de un 3% del Producto Interior Bruto y un incremento de 17.500 puestos de trabajo en el plazo de 2 años. Estamos de moda. Es verdad que tenemos proyectos interesantes desde lo que es la comunidad autónoma. Se desarrollan importantes vigas, planes de interés general autonómico y ahí ya se está haciendo una primera reflexión. Estos planes que tienen un poder de atracción de trabajo tendrán que tener también una creación de vivienda, porque nosotros, aquellas personas jóvenes que vienen a trabajar, queremos que se arraiguen, queremos que se queden, es una captación de talento y entendemos que es un indicador importante a la hora de mantener políticas de desarrollo dentro de una zona territorial. Entonces, es verdad que la comunidad tiene otras realidades, pero Zaragoza es una realidad importante dentro de lo que es Aragón, por lo que es el desarrollo territorial y por donde se concentra la mayor parte. Me gustaría comentar en este sentido que seguimos siendo una ciudad económica, porque es cierto que nuestro incremento de lo que es el precio de la vivienda, aunque estamos viendo esa subida, igual que en otros lugares, en nuestro caso no está siendo tan acentuada. No es una realidad como la de Barcelona, como la de Málaga, como la de Madrid. Somos la 4ª ciudad, pero seguimos siendo competitivos. Esto también está generando ese poder de atracción inversor. Esto significa que ante un mismo salario un trabajador puede alcanzar un mejor nivel de vida, porque el destino que lleva, el recurso que destina a la vivienda, en principio es más modesto que en otros municipios. En Zaragoza estamos viendo que las tasaciones de vivienda nueva andan en el orden de unos 2.300 euros metro cuadrado en lo que son las operaciones de venta. Pero sobre todo me gustaría recordar, o para los que os dedicáis a lo que es la producción, ya sabéis un poco cómo es el reparto de lo que es un coste de producción de vivienda. Estaría la parte de la construcción y la mano de obra, que luego hablaremos de qué condicionantes tenemos ahora en la ejecución. Tenemos unos honorarios técnicos, unas tasas y licencias y esta producción de suelo. Una producción de suelo en un suelo urbano consolidado puede replicar sobre la vivienda del orden de 10.000 a 12.000 euros. Pero cuando te vas al urbanizable estarías del orden de unos 15.000. ¿Qué pasa si descontamos todo aquel suelo que es de cesión municipal o todo aquel suelo que está destinado a la VPO y que por tanto no puedes hacer esa repercusión porque tienes un precio tasado? Pues eso significa que la vivienda libre acaba teniendo una repercusión de 30.000. No quiero, como nos estamos centrando en lo que es la vivienda protegida, yo quiero hacer este matiz porque, claro, el promotor busca la libre y si sobre la libre tienes esa carga impositiva del desarrollo del suelo, pues a veces es lo que está lastrando el desarrollo de esos sectores urbanizables. Otro matiz importante es que las haciendas locales
tenemos también una limitación en las fuentes de ingresos y una de ellas es la venta de suelo. No la podemos destinar a lo que es la financiación de gastos corrientes, pero sí que nos viene muy bien a la hora de desarrollar políticas de inversión pública, políticas vinculadas a lo que es la vivienda, porque también de estos ingresos se pueden desarrollar políticas de vivienda de protección oficial o viviendas sociales, y luego además abatir la deuda municipal, no sé cómo van otros municipios, pero Zaragoza la tiene, y aparte pues llevar a cabo reequilibrios presupuestarios en aquellas épocas de mayor déficit. Por lo tanto, las haciendas locales necesitamos también pues esta venta de suelo. Entramos un poco, es cierto que ya el equipo de gobierno, sobre todo a nivel autonómico, ante la expectativa de este poder atractor y todas estas vistas de desarrollo, empezó a pensar ya en un importante plan de promoción de vivienda asequible, muy ligada a lo que son colectivos jóvenes, porque también en Aragón tenemos otra realidad, que es una población envejecida, tenemos una importante migración de jóvenes hacia otras comunidades. Y se desarrolló pues, un protocolo entre lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. En este protocolo lo que se hacía era vincular una cesión de suelos municipales en favor del Gobierno de Aragón y ellos desarrollaban lo que llaman el programa Más Vivienda, que es una licitación de concesiones de maneales para poder hacer esa cesión a terceros de 75 años de gestión de este parque de vivienda público. La vivienda, evidentemente, como está sobre una dotación, un equipamiento, siempre va a ser de titularidad pública y la parte importante es pues, que se ha basado en una directriz que ahora que parte también de esta ley de derecho a la vivienda del artículo 15, que es esa compatibilidad de que la vivienda dotacional pueda tener ese uso residencial, o sea, de que un equipamiento pueda tener ese uso residencial. ¿Qué sensibilidad se ha tenido a la hora de elegir esas dotaciones? Por una parte, esas dotaciones han intentado que fueran fundamentalmente de reserva, que son aquellas que en nuestro planeamiento no tienen apellido, es decir, no es una dotación educativa, no es una dotación sanitaria, no es otro tipo de dotación pues, cultural. Creo que solo hay un caso de una parcela de vivienda educativa, pero claro, dentro de un barrio que si haces ya la situación demográfica, pues ya te estás dando cuenta de que ahí vas a necesitar más un asistencial que un educativo. ¿Y cuál es la parte importante? Pues que esto ha permitido esa obtención de suelo finalista, esa cesión de suelo a terceros sin unos costes de producción y empezar a desarrollar de manera muy inminente ya un lanzamiento, se están haciendo a través de lotes, vamos por 1000 lotes, o sea, 1000 viviendas licitadas en 2 lotes y vamos a por un tercer lote que aportará otras 500. A nivel municipal hemos trabajado sobre suelo patrimonial de la sociedad, que también se ha hecho en cesión de derecho de superficie, y luego es importante también tener en cuenta cuál es qué capacidad tenemos nosotros para recuperar ese suelo consolidado que se encuentran en zonas que son barrios tradicionales y que empiezan a tener esa cierta degradación. Tenemos solares vacíos, de titularidad difusa, tenemos detrás también, hemos intentado desde lo que es el área de urbanismo, se ha intentado también hacer ese contacto con la Sareb, que también tiene a veces importantes bolsas de suelo. A ver, aquí es un tema de sinergias y de trabajar entre todos. Todo lo que sea suelo estatal, comunitario y municipal se pretende poner al servicio de este desarrollo de lo que es la vivienda asequible. Como luego habrá más turnos, pues luego explico un poquito más. Muy bien, bueno, como veis, la necesidad de suelo, hemos visto diferentes mecanismos y yo creo que todos ya estamos utilizando también los suelos dotacionales también para generar vivienda como un elemento más, y dentro de lo que es la creación de sistema, pues evidentemente también que hablábamos ayer también en alguna de las mesas, pues también es el elemento esencial y por tanto estamos buscando la manera. A mí lo que me preocupa es estos suelos que a veces no sé si somos suficientemente, no sé si tenemos toda la información. Una cosa es el municipio, que es más cercano, pero cuando ya estás en ámbitos de comunidad autónoma, la dificultad de tener el mapa del territorio, me parece que Susana explicaba que estaba haciendo una especie de que me vengan y me presenten los suelos, ¿no? Un poco similar a lo que ha hecho Cataluña, que ha pedido también cuál es la reserva de suelos que tenemos un poco a disposición. Bueno, pero a determinados municipios de determinado volumen. Vale.
pero bueno, para saber más conocimiento, ¿no? Y del suelo privado tenemos inventarios, es decir, tenemos una buena planificación de lo que es cómo impulsar el suelo privado, que no es nuestro, pero de qué manera somos más proactivos en la generación de vivienda, ya no solo la protegida, sino la general, ¿no? Porque también ayuda a todo el problema de la vivienda. Pero a veces creo que, bueno, hay algunas cosas que las dejamos a la dinámica y otras en las que somos más participantes porque tenemos más peso, ¿no? Pero bueno, son reflexiones, ¿eh? Ahora no espero una respuesta concreta, sino que era una reflexión de la necesidad de activar todos los mecanismos, sean para la movilización del suelo público y la movilización del suelo privado. Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad también de ajustar temas normativos, ¿no? De agilización, sobre todo lo que es la planificación urbanística y la gestión urbanística, que tiene unos ritmos, como bien decíais, demasiado extensos, ¿no? Vale, pues oye, vamos al siguiente tema, que ya estamos aquí, vamos tarde ya hoy. Vamos a hablar un poco de la financiación, es decir, ahora tenemos el suelo, ¿no? Tenemos el suelo, pues hemos hablado un poco así indirectamente, la promoción directa, la promoción a través de terceros con derechos de superficie, etcétera. Pero bueno, es verdad que la parte de la financiación es una parte esencial y por tanto ahora vamos a ver qué mecanismos tenemos y que estamos utilizando para la promoción de viviendas. Yolanda, ¿comienzas tú? Bueno, empiezas tú, perdón. Empiezo, sí. El gran reto, la financiación, ¿no? Superado la primera problemática de la adquisición del suelo, ¿cómo nos financiamos? Claro, el IMSOL, por ejemplo, no tenemos una inversión que nos proviene ni de la Administración Metropolitana ni de los municipios, con lo cual necesitamos bien recursos propios. Tenemos que enajenar todas nuestras existencias que no estén destinadas a vivienda protegida, porque hayamos adquirido suelos terciarios, comerciales, bolsas de aparcamiento, todo eso lo tenemos que enajenar. Incluso algunos suelos que son libres también los comercializamos y tenemos un cierto impulso como mínimo para iniciar todo el procedimiento. Pero no podemos dejar ningún tipo ni mecanismo de subvención ni de financiación externa, sean las subvenciones de Next Generation, de Agencia de l'Habitatge a Cataluña, del MIDMA, del MIBAU, todo aquello que nosotros podamos optar y que tengamos capacidad para afrontar esos requisitos, porque también son de temporalidad, de certificación energética, es decir, todo aquello que podamos, optamos y además vamos a la financiación de las entidades financieras. Las oficiales, el BEI, tenemos un protocolo de sostenibilidad que nos permite afrontar con ciertas garantías estas financiaciones, el ICO, y también accedemos a la banca tradicional en aquellos supuestos donde podemos. Y en esas singularidades, por ejemplo, de la banca tradicional, una cosa que nos ha resultado como una situación de éxito es que en estos convenios bilaterales que yo planteaba de los municipios que transmiten las fincas a la Administración Metropolitana, sean fincas dotacionales o fincas patrimoniales, a la hora de financiación teníamos un problema de que justamente, primero necesitábamos el dominio, pero en la promoción muchas veces necesitaba una hipoteca, un préstamo, y teníamos el problema o la dificultad de que esas transmisiones gratuitas tienen unas cargas que son los derechos de reversión. Tenemos que iniciar la promoción en un plazo determinado y tener un mantenimiento de ese destino también. Y esa carga está inscrita. Y las entidades financieras, para ello, son ciertos obstáculos. Entonces, convenimos con los municipios que efectivamente puedan otorgar el rango preferente a los derechos reales limitados, los que sean, los de derecho de superficie o los de dotacionales. Utilizamos ese derecho real limitado, que es un derecho real de aprovechamiento, y posibilita propiamente la financiación con la banca tradicional. En temas económicos intentamos paliar y atemperar todo aquello que obstaculiza la vivienda protegida, eliminar las reservas de aparcamiento, todas aquellas situaciones en el proceso propiamente de la transformación o de la edificación, todo aquello que pueda obstaculizar o que represente un coste adicional que no va a la vivienda, intentamos paliarlo, que también es una parte no de financiación propia, pero sí de ir atemperando todas estas situaciones que puedan perjudicar la vivienda. Susana. Pues nosotros en financiación es que primero teníamos que sobrevivir. Porque claro, ¿no? Es que se dice pronto, el nivel de endeudamiento al que se había sometido a la agencia que yo dirijo ahora era tan descomunal que da hasta apuro decir las cifras en público. O sea, es que cuando nosotros llegamos encontramos a un enfermo en la UCI
es que en el 2019 nosotros llevamos estos 6, ya casi 7, llevamos para 8 años, terminando de intentar pagar la descomunal deuda que tenía esta agencia, que era un disparate. Hemos hecho una reconversión dentro de la propia agencia y no era un disparate esta deuda por personal y demás, que bueno, pues somos una agencia grande y potente, somos más de 500 personas y bueno, es que Andalucía es muy grande, si es que esa es una de las cosas que pasa, es que vamos para los 9 millones, camino de los 9 millones de habitantes. Entonces, una de las primeras cosas que hemos tenido que hacer es que el enfermo que estaba en la UCI reviviera. Y ha sido pagar esa deuda, pagar todas aquellas cosas que se habían prometido y nunca se habían pagado. Y durante más de 40 años, y en los últimos años ya disparatadamente. Entonces, para nosotros, ese posible acceso a la financiación externa o bancaria, pues está muy lastrado por esta problemática heredada, de la que ya, gracias a Dios, parece que vamos a poder salir ya en este año y liquidar al final del próximo, que se dice pronto. Hablamos de deudas de más de 400 millones, hablamos de deudas en una época de 800 millones, o sea que no hablamos de cosas pequeñas, hablamos de cosas pues, que no te permiten una fórmula de trabajo y que son una rémora. Entonces, cuando tú tienes una situación así, pues evidentemente enajenas aquello que no es necesario para lo que es tu ámbito, para lo que son mis estatutos. A mí me dicen que yo de lo que me tengo que ocupar es de la vivienda protegida, también del suelo, también, bueno, ya veremos de más cosas porque nos caen bastantes más cosas, pero es lo que está en nuestro espíritu. Nosotros somos una agencia social. Somos esa agencia que tiene que estar ahí para aquellas personas que lo necesitan en distintos ámbitos. Dentro de la vivienda, dentro de los propios edificios, pues también los locales que tenemos en los edificios son todos de uso social. Porque dentro de la Junta de Andalucía está separada, tenemos una Dirección General, una Secretaría General de Vivienda, que son los que llevan las políticas de vivienda generales. Pero nosotros, que a mí lo que me gusta decir es que somos la infantería de marina, pues somos la gente de acción, somos los titulares del suelo, de las viviendas, etcétera, pues lo primero que teníamos que hacer era esto. Cuando tú te encuentras en una situación así, pues evidentemente también tienes todo lo que han sido fondos europeos con los que hemos estado trabajando, y que cuando hablemos de sistemas constructivos ya os cuento todo lo que hemos estado haciendo y que han venido a apoyarnos. Fondos propios de la Junta de Andalucía, autofinanciada, que es el dinero duro que te cuesta tener, pues nos lo ponen a disposición, entre otras cosas, por la situación del parque, que también os contaré más adelante, un parque muy envejecido, un parque sin accesibilidad. Entonces, esa ha sido también nuestra fuente de financiación, pero llega un momento en el que cuando tú te encuentras aquí y quieres seguir trabajando, quieres seguir poniendo vivienda a disposición, como así hemos estado haciendo en estos años y como seguimos construyendo, imaginación al poder. Nosotros ideamos un sistema de permuta. Nosotros tenemos el suelo, nosotros tenemos las espaldas que tiene la administración de aguantar en ese suelo, y una vez enajenado, pues efectivamente también el suelo de vivienda libre, porque pues no nos compete a nosotros, lo hemos enajenado, grandes bolsas más pequeñas, buscando y ordenando, hemos catalogado y puesto a disposición todo el suelo que tenemos para que pueda ser vendible, y luego muchas cosas que no tenían que ver con nosotros, como, yo qué sé, distintas cosas, un chalet en un sitio, unos garajes en otro, unas cosas absolutamente dispersas que no tenían que ver con nuestro fin social. Entonces ideamos el sistema de permuta. ¿De qué manera? Bueno, nosotros somos los dueños del suelo y queremos vivienda en la calle, vivienda protegida. Yo tengo aquí el suelo y es una venta en diferido. Pongo el suelo, entrégame metros de vivienda construido. Entrégame metros de vivienda construido como empresario, y además con un compromiso conjunto de venta. ¿Por qué? Porque muchas veces, o de alquiler, pero principalmente normalmente son viviendas en venta, porque muchas veces la gente tiene miedo de que se dé esa dualidad y este mixto, la administración con unas viviendas en alquiler en lugares donde hay viviendas en venta de particulares, y resulta complicado. Entonces el acuerdo es, bueno, pues llegamos. ¿Cómo lo hicimos? Pues había al principio mucha prevención y demás. También tenemos unos servicios jurídicos con los que hay que, como todo, con los que hay que sentarse y hacer terapia. Y después de esta terapia conseguimos en ese primer lugar decir, bueno, pues nosotros hacemos el proyecto, nosotros pedimos la licencia, todo aquel tránsito que le quitamos la carga económica a la empresa, y vamos dirigidos directamente a lo que son pues más constructor, más que promotor. Y entonces, entrando ahí, pues hemos entrado, hemos salido a licitación, ahora se van a entregar 60 viviendas en Córdoba, se hicieron también en Huelva.
Pero pensando en esto, llegó un momento en que dijimos, hay que ir más allá, tenemos que salir con el suelo sin el proyecto. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes. Yo vengo de 25 años gerenciando un estudio de arquitectura, quiero decir, yo sé perfectamente lo que es estar, como yo siempre digo, al otro lado del muro. Entonces, yo sé que cualquier empresa pues prefiere hacer su propio proyecto, prefiere hacer su propia gestión, coordinar su propia licencia, aunque los plazos de la licencia son largos. Con el compromiso de los ayuntamientos y con un seguimiento por nuestra parte, también hemos salido a licitación con estos suelos, de manera que el licitador viene a un suelo en el que no hay ni licencia ni proyecto, construye y finalmente también nos entrega vivienda. Y además vivienda que nosotros siempre decimos, nosotros queremos la protegida la más básica. Si es que somos la administración, tenemos que estar para el más básico, el que más lo necesita. Para eso está la colaboración público-privada, porque como consideramos que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber vivienda de todo tipo, para todo, pero cada uno a lo que le compete. Y al operador privado pues le puede competir, pues quizás la vivienda protegida, a lo mejor en su estadio más alto, y desde luego la vivienda libre, que también es necesaria e imprescindible. Y para eso también ponemos nuestro suelo, evitamos ese esfuerzo primero del desembolso del suelo. Salimos ahora a licitación con 200 viviendas también en el centro de 200 y pico, 260 me parece, que los números a veces no son tan fáciles de retener todos en la cabeza. Y salimos también ahora en Granada, en distintos puntos de Andalucía, y dándole una vuelta más, suelo en producción. A la vez que tú estás urbanizando el suelo, pues tienes la maquinaria, o sea, es una pena estar urbanizando, saber que en breve vas a entrar en la construcción de vivienda y vas a tener que deshacer una parte importante de la que estás haciendo. Vamos a intentar crear un pliego que nos permita salir a licitación en permuta con nuestros suelos en producción, que le llamamos cuando se está haciendo lo que es la urbanización. Y también en ello estamos, también hemos conseguido, tenemos esos pliegos, ese acuerdo con nuestros servicios jurídicos, y también vamos a salir en este sentido. ¿Qué te hace todo esto? Bueno, pues todo esto te hace ver que la financiación tiene siempre que ver la posibilidad de ir más allá de lo que podemos ir. Pues podemos ir a la financiación privada, podemos ir al ICO. Es imprescindible que haya fondos europeos, es imprescindible que Europa comprenda, y ayer lo hablábamos en el ámbito de AVS, de la diversidad de la necesidad y de la diversidad de la tipología, que hay quien necesita una vivienda o quiere una vivienda en alquiler, porque no siempre es necesidad. Oye, es una libertad elegir vivir en una vivienda en alquiler, pero es que hay mucha gente que quiere comprarla, y tradicionalmente pues es una fórmula en España, especialmente en Andalucía, una fórmula de ahorro familiar, una fórmula de financiación para tu propia vida, para tus negocios, una fórmula propia. Y entonces es importante y potente que seamos capaces de explicarle a Europa que su modelo está muy bien y que nos parece muy bien, pero que queremos dar un paso más y entrar en esa financiación también, como se hizo en los años 90. Como se hizo, porque esto no, aquí hay muchas cosas que vamos dándole vueltas, pero hay muchas cosas que están ya inventadas. Sí. Entonces eso es imprescindible y es importante. Sí, de hecho, cuando ves un poco la historia, ¿no?, la evolución de la vivienda protegida, las grandes cantidades se hicieron con unos planes X que tenían ya unas financiaciones concretas, que es cuestión de ver lo que se hacía en ese momento y que generó un incremento importante. Lo que pasa es que, bueno, al final las evoluciones han ido cambiando las cosas y, bueno, tenemos que buscar la mejor manera de temas de subvenciones o participación de fondos europeos, de qué manera pueden impactar en la promoción. Hay que generar, nosotros pensamos de verdad que con tanta diversidad como tenemos, hay que generar el equilibrio. Y entonces hay que ir un poco a todo, también a los derechos de superficie. O sea, en ese sentido nosotros diversificar tenemos, los claro, modelos. No nos queda más remedio. O sea, nosotros en nuestra diversidad y en nuestra tipología, desde un pueblo de 300 habitantes hasta Sevilla, que tiene 700.000, pues que tenemos una diversidad, o la diversidad de Málaga y su conurbación con el tamaño y la dimensión que tiene, es que hay que estar un poco a todas las posibilidades. Lorena, de financiación, sí. ¿Quieres añadir cosas? Sobre la financiación, claro, es difícil separarla de todo lo que es el conjunto de esta mesa, porque partiendo de lo que hemos visto, de lo que era la problemática de obtención de suelo, a lo que luego hablaremos a lo mejor que es la problemática de la ejecución y la gestión,
Pues el modelo de financiación está estrechamente vinculado a esos 3 estadios. Nosotros tenemos una variedad de fórmulas, por ejemplo, en lo que son los suelos patrimoniales de la sociedad, fundamentalmente la financiación se consigue a través de este programa 6 Next Generation, que ha sido una importante inyección a la hora de poder desarrollar esa primera vivienda, que alcanzarían unas 384, que tenemos actualmente ya en ejecución a través de esa cesión de derechos de superficie a terceros sobre parcelas patrimoniales. Entonces, ¿qué beneficio estás aportando al operador en esa colaboración público-privada? El suelo, que sea concedido sin canon, y luego tendríamos pues además esa subvención con los hitos que van relacionados pues al acuerdo bilateral que se firmó entre Ministerio y Gobierno de Aragón y una concesión directa a nosotros, que somos los que finalmente transmitimos al tercero en función del cumplimiento de dichos hitos. Porque claro, porque no olvidemos que lo que es el particular pues tiene una capacidad de endeudamiento máxima del 80%, luego tiene que tener ese retorno y tiene que tener pues ese préstamo participativo que se traduce pues tal vez en esta inyección que le permite el Next en este caso. Luego vamos a unas 39 viviendas que estamos desarrollando la propia sociedad en lo que sería casco histórico. Imaginaros pues la rehabilitación que hemos visto ayer en la visita, pues eso es un solar y tú te metes a ejecutar. Somos la envidia de todos los promotores. En el momento que metes la máquina tienes un problema. A micropilotar, que se me cae la medianera, que se me derrumba el talud, pero claro, nosotros estamos ahí también para poder permitir esa regeneración. Entonces, esas 39 viviendas que están en esa zona de casco urbano más consolidado las está llevando a cabo la sociedad con capital propio. Nosotros tenemos una capacidad de endeudamiento, pero computamos como deuda periférica municipal. En este caso se ha pedido un préstamo con unas buenas condiciones de intereses y además contamos con ese Next Generation programa 6 que nos permite cubrir. En este caso no nos va a llegar al 20% porque los costes de construcción en estas zonas tan concatenadas son superiores a los de una parcela exenta donde tienes mejores, pues en el momento de ejecución hablaremos cuáles son otras condiciones. Y por otra parte está lo que sería el programa Más Vivienda, que aquí, claro, el dinero se adquiere una doble vía. Por una parte tendríamos la aportación del capital a lo que sería el constructor. Es una aportación de 2 euros metro cuadrado sobre suelos construidos sobre rasante y durante 15 años. No es un préstamo participativo inicial, pero sí que le permite cierta desempeño a lo que es el promotor que entra en esa colaboración público-privada, en esas concesiones de maniales sobre lo que hablábamos, parcelas dotacionales residenciales. Claro, y luego hay que pensar lo que decía Susana, hay que pensar en quién es el arrendatario último de estas obras. Cuando trabajas con operadores económicos, pues claro, ellos necesitan unos rendimientos y el arrendatario necesita tener unas condiciones asequibles para ese acceso a la vivienda. Entonces, en el caso de lo que es la cesión de los derechos de superficie que llevamos nosotros, está tasado el precio máximo a través de pliego, estarían los 7 euros, y en el caso de lo que es la DGA, ese préstamo participativo inicial no existe, con lo cual ya sabemos cómo son las fórmulas financieras, que en los primeros 20 años tienes que tener el retorno y te implica una mayor inversión inicial. ¿Cómo se compensa el arrendatario? Pues el arrendatario lo que va a percibir es para aquellas personas que tienen entre un 2,5 y un 4,5 IPREM y son menores de 39 años, durante 15 años la DGA les va a hacer una aportación entre el 40% del valor de la renta, que sería un 2,5 IPREM, y un 20% del 4,5, o sea, del 20% de la renta para casos de unidades de convivencia 4,5 IPREM, interpolando entre medio. ¿Qué permite esto? Que tanto en una fórmula que es la nuestra como en la otra, pues consigues tener la vivienda a unos precios pues del orden de entre 300 y 500 euros metros cuadrados. O sea, euros el alquiler mensual. Sí, sí. Y estamos hablando de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios. ¿Qué se ha visto de lo que sería el Next Generation? El estándar de calidad que está pidiendo a la vivienda, porque eso de conseguir esa eficiencia energética también ha encarecido la ejecución. Entonces,
también es un aspecto a contemplar, que estamos ahora produciendo vivienda asequible, pero de mucha calidad, con espacios comunitarios también de calidad y con servicios comunitarios también de un estándar superior a los que había en otras anualidades. Luego también tenemos fórmulas de cooperación con cooperativas. Tenemos en marcha una permuta para que una cooperativa pueda acceder a este tipo de promociones. Es cierto que cuando vas a estas fórmulas tienes que hacer una cesión de uso. Y luego lo que pasa es que también el número de viviendas tiene que ser más limitado. Estamos hablando pues entre 18 o 26, porque tenemos que contar con que estas personas que se asocian pues tengan ya cierta capacidad de endeudamiento por lo que es la propia fórmula de la cooperativa, que creo que es un modelo financiero que se debería también explotar si se quiere realmente que estos modelos cooperativistas tengan progreso dentro de lo que es los escenarios de colaboración a la producción de esta vivienda asequible. Sí, está claro que la participación de terceros, ¿no?, también ayuda a que la financiación esté más repartida, ¿no?, la necesidad de las cooperativas, las fundaciones, operadores, que aquí en Barcelona también hay un operador metropolitano, bueno, diferentes fórmulas de atraer o de atraer capital privado, ¿no?, en la promoción de las viviendas protegidas. Hilda, ¿vols afegir? Bueno, yo només diré que, claro, vosotros tenéis más recursos, pero en municipios más pequeños, como el mío, por ejemplo, es muy difícil encontrar financiación para nosotros. Además, le computa al ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento tiene que hacer como encaje de bolillos para esto. Luego el ayuntamiento tiene que poner el recurso, porque el plan de viabilidad de la vivienda de protección oficial de alquiler, los primeros años el cash flow es negativo, con lo cual tú tienes que tener una aportación de recursos para poder invertir. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, sí que hay promociones que nosotros ejecutamos, pero luego otras hacemos colaboración administración-administración, que es el caso con el IMSOL, por ejemplo, que nos hicieron unos edificios de alquiler y ahora nos van a hacer otros dotacionales para gente mayor, donde ellos nos ejecutan y promueven el proyecto y nosotros gestionaremos. Luego también otra manera es que un privado nos haga unas viviendas y nos las entregue hechas. Nosotros le gestionamos sus viviendas de protección oficial y nos dan las nuestras ya construidas. Entonces, nosotros, como tenemos esta limitación, a la hora de endeudarnos, pues buscamos como alternativas, ¿no?, para poder promover vivienda de protección oficial, de alquiler. Sí, a mí me ha sorprendido también antes en París que han puesto que la financiación era 50 o 70 años, ¿no?, las fórmulas de financiación, cosa que aquí yo creo que no es lo habitual, ¿no? No sé cómo lo valoráis esto, de tener vivienda protegida o vivienda o si son empresas públicas de vivienda las que están tirando adelante esto, que la capacidad de retorno de la financiación sea más larga en el tiempo, ¿no? ¿Tenéis alguna...? Bueno, yo creo que es necesario, ¿eh?, el plan de viabilidad de si no te aguantan los números, ¿no? Porque luego hay situaciones de vulnerabilidad que luego tienes que rescatar, ¿no?, de las personas, que te descuadra ese por eso, que Excel. al final te facilitaría un poco lo que es el retorno del retorno. Sí. Sí, bueno, entraríamos ya luego también más en qué tipología de modelo de gestión te puedes permitir para conseguir pues precisamente ese retorno, que nosotros no lo conseguimos. Ya. Al final Vale, que vamos con cierto retraso. Ahora ya tenemos el suelo, ya tenemos la pasta y ahora nos tenemos que poner a construir, ¿no? Y de qué manera, rápida, ágil, barata o más económica, no barata, y con unos estándares, como decía Lorena, de eficiencia energética y de unas calidades. Yo creo que estamos en el top de lo que es la promoción de vivienda, ¿no? Por tanto, Susana, empiezas tú. Pues construir y rehabilitar. Efectivamente. Las dos cosas. Porque, claro, hay que tener en cuenta que nosotros en Andalucía tenemos un parque público de más de 70.000 viviendas. 71.000 y pico estamos ahora mismo. Entonces, evidentemente vamos incrementando, vamos construyendo con todos los sistemas que tenemos y seguimos teniendo vivienda que vamos incrementando en propiedad, vivienda en alquiler,
pero hay que rehabilitar también. Con respecto a la primera parte, a lo que es construir sistemas constructivos, nosotros creemos firmemente en la innovación. La investigación y el desarrollo la llevamos nosotros desde la agencia. Y además estamos involucrados ahora mismo en varios programas europeos, 4 en concreto, en los que estamos trabajando en unos con distintos socios y en otros en solitario. Principalmente Andalucía Construye en Verde, que es nuestro programa ahora mismo con fondos europeos. Estamos involucrados en una compra pública de innovación en 2,5 millones de euros en CEIS, que como tiene ese nombre tan raro, tuvimos que mejorarlo para el entendimiento, porque una de las cosas importantes es explicar y que se sepa qué es lo que estás haciendo. Entonces estamos buscando a través de esta compra pública de innovación en la que estamos involucrados una herramienta que nos permita el diseño de una vivienda protegida de consumo energético casi cero y que nos permita esa agilidad en la construcción, involucrados también en la construcción industrial. Pero más allá de eso, también nos ocurre que tenemos muchos edificios tradicionalmente que son edificios patrimoniales. Nosotros estamos involucrados también a través de Futurist en otro programa también de rehabilitación energética para edificios protegidos y edificios patrimoniales, porque resulta que hemos recibido y tenemos dentro de la agencia pues muchos edificios, pues antiguos conventos, antiguos hospitales, antiguas iglesias o con restos y demás, que bueno, pues eso hay que protegerlo, es un bien y además creemos que potencia también pues el orgullo de todos aquellos que residen en el entorno de la zona de población, de los pueblos de las ciudades. Entonces también estamos involucrados a través de un programa europeo con distintos socios, universidades europeas, y ahí nosotros también participamos como socios, también participamos como socios en otro programa también para la construcción de vivienda protegida, en la que aportamos nosotros el suelo y aportamos todo el desarrollo técnico, y creemos firmemente en la industrialización. De hecho, es lo que te permite, porque uno de los problemas en el que estamos, igual que estábamos en nuestro decreto de medida urgente es la palabra, pues la agilización en la construcción es la palabra. Entonces es la industrialización la que nos la permite, con aquella primera que todos recordamos cuando hace 1000 años llegó el Pladur, que fue la primera industrialización, y fueron esos tabiques que de pronto fue una construcción más en seco, en obra. Pues ahora, por supuesto, nosotros estamos involucrados. Encontramos que todavía hace falta que vaya habiendo mejoras, pero aún así estamos invirtiendo en el desarrollo. A nosotros nos está permitiendo que obras que tradicionalmente estarían en un plazo de construcción sin sótano, pues unas 40 viviendas en unos 18 o 20 meses, nos hemos bajado, hemos salido a licitación a 14 meses y ha salido a 14 meses, lo han estudiado los empresarios y hemos salido, bueno, planta baja más 2, estamos hablando de que no haya sótano, siempre hablamos de buscar esa fórmula y esa fórmula de construcción que nos permita agilizar, que nos permita que la vivienda esté cuanto antes, para que esos suelos que hablábamos al principio estén en uso cuanto antes. Pues nosotros apostamos firmemente por esa construcción industrializada en todas sus vertientes, pero sí es cierto que pensamos que tiene que seguir innovándose. Y con respecto a la financiación, es muy importante que las entidades bancarias también tienen que conocer esta construcción industrializada, porque claro, uno de los problemas que hay es que te tienen que dar la financiación y te dan por certificaciones. Bueno, sí, pero es que en la construcción industrializada, que sí que está construido porque está en la fábrica, que cuando venga viene entero, que no tengo una parte hecha, que no tengo la instalación, que no tengo la fachada, que es que la fachada viene completa, que viene con la carpintería, y esto nos permite hacer todo esto. En cuanto a rehabilitación, muy brevemente, que sé que vamos mal de tiempo, pues solo decirte que nosotros en lo que nos hemos involucrado es en rehabilitación energética de nuestras viviendas y en accesibilidad. En un primer programa de más de 20 millones de euros, ahora estamos involucrados en uno segundo en esta legislatura de otros 18 millones de euros. Yo ya estoy llamando a todas las puertas de la Dirección General de Fondos Europeos para que avancen, porque nosotros ya hemos llegado, y con este parque público que tenemos, pues esta rehabilitación energética nos permite tener unas viviendas a disposición de una capacidad y de un sentido, y además de un consumo energético pues casi nulo. Y entonces esto también es muy potente y es muy importante en un parque tan grande. Sí, está claro que si queremos hacerlo más rápido, la industrialización es un elemento esencial, sí, aparte de otras fórmulas también de contratación. Lorena. Entramos en ejecución, es una parte que me gusta mucho. Vamos a la obra, vamos al barro. Bueno, primero a mí me gustaría hacer un sondeo, y es: ¿quién tiene aquí programa P6 y va bien de plazo?
José Yo voy muy bien María. de plazo, que es muy bien de Modélico. plazo. Bueno, nosotros tenemos programa P6, no vamos mal, pero vamos ahí. Entonces, claro, una vez que tienes el suelo finalista y tienes que entrar a conseguir esa producción, ¿qué nos encontramos ahora? Con un mercado de la construcción encarecido, ha subido un 30%, a nosotros se nos han quedado estas 39 viviendas en un primer intento de licitación, solo por tardar 3 meses en publicar el pliego, ya pues el pilotaje había subido un 30%, con lo cual tienes ese problema de acertar en el inicio con el precio. Siempre, aparte, hemos hablado del problema de lo que es el urbanismo, pero no hemos hablado del problema de lo que es la ley de contratos, dentro de lo que es la administración pública, que el que escribió el manual lo podría haber sintetizado perfectamente sin haber hecho más reglamentos, pero bueno, que no nos la haga tan grueso porque es que luego es un follón. Y luego, claro, luego nos encontramos pues con esa necesidad de que si hemos conseguido el suelo y activar y tenemos la financiación, pues tenemos que cumplir esos plazos. ¿Qué pasa con el programa 6? Acabar en junio de 2026 es una odisea, tienes que tener la obra cronometrada como un reloj suizo y además tienes que conseguir que esté el suministro, que tengas la disponibilidad de los recursos y a ser posible que te hayan hecho una exención de dotación de plazas de estacionamiento, porque cuando te metes a excavar sabes cuándo entras pero no cuándo sales. Cuando llegas a la cota cero ya dices, bueno, veo la luz y ahora ya parece que el plazo lo tengo más controlado. Claro, la industrialización es importante porque esto va a permitir que a partir de la cota cero los plazos sean más rigurosos, pero yo creo que también quiero pensar que también va a permitir que los costes estén más estandarizados. ¿Con qué problema nos encontramos? ¿Cómo encajamos esto con la ley de contratos? Porque claro, ¿cómo adjudicamos esa industrialización? Realmente una persona que te trae, bueno, una empresa que te trae un proceso industrializado te dice que su mecano tiene entrada si tú ya cumples ciertos estándares. No puedes hacer puedes partir a lo mejor de un proyecto básico, pero no de un proyecto constructivo. Tienes que inventarte un nuevo proceso de adjudicación y de ejecución de la obra. Había ya el grupo de expertos que estaba ya trabajando en fórmulas de este tipo de pliegos. Esperemos ver la luz pronto porque es el futuro. Realmente la industrialización te va a permitir también cumplir esos estándares de eficiencia energética de una manera más cómoda. Yo creo que te va a agilizar después esos certificados que tienes que obtener para obtener esas fórmulas de financiación. Es también producción verde, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vas a contener más lo que es la contaminación, con lo cual también vas a tener esa financiación más hábil, más facilitada, y luego va a permitir también la inserción dentro del mundo laboral. Yo quiero pensar de otra edad, porque trabajar en una industria no es lo mismo que trabajar en la obra, que todos sabemos lo duro que es, dentro de lo que es un recinto industrial, con unas condiciones de prevención de riesgos laborales mucho más concatenadas, mucho más dirigidas o más vigiladas. Va a permitir incluso también que la mujer pueda entrar más dentro de lo que es el proceso de construcción, porque es cierto que en obra tampoco vemos tantas mujeres. A veces hay, pero son pocas. Entonces, sí, la industrialización hay que apostar por ella. Pero hasta que lleguemos allí tenemos que pensar pues eso, en esas fórmulas de agilizar. Y si me permitís meter una cuña en el tema de lo que es el módulo de la VPO, precisamente derivado de este coste, que es un incremento del 30% del proceso de construcción, nosotros lo que hemos observado es que el precio en el que se tasa la VPO, pues a lo mejor se está quedando bajito. Entonces, por ejemplo, Aragón partíamos de una VPO, era la segunda más barata de España. Teníamos bolsas de VPO, pero estaban allí paradas. El hecho de subir el módulo, ya se puede anunciar porque el otro día, la semana pasada, lo comentaban en prensa, el hecho de subir el módulo de la VPO va a permitir que ya 700 viviendas de VPO salgan a la luz y a nivel de la comunidad 1.200. Entonces, estos procesos de ejecución tienen que tener la realidad de cuál es el coste del material, cuál es la realidad del suministro y cuáles son las realidades de los plazos. Y a mí me parece importante pues, poder tener toda esta consideración tanto en el proceso de financiación como lo que es en el proceso de lanzamiento de las obras. Y sobre todo la industrialización también va a influir en la financiación, porque tú vas a tener que hacer un encargo inicial y la fábrica te va a pedir ya pues
pues un desembolso financiero Sí, previo. Susana, ¿no? La dificultad Exacto, estaría es que compasar es otro la sistema. digitalización con El cash flow va con el dinero. a ir dirigido de otra manera. Hay que pensar también en ello. Las financieras No, y además está claro, conforme tú decías, la industrialización necesita otros tipos de procesos de contratación, ¿no? Porque no están adaptados a la... Bueno, nosotros está el tema del proyecto y obra, ¿no? De juntarlo, que hemos hecho alguna experiencia aquí en Barcelona, pero bueno, está justito a nivel y luego también normativo. adviertes, porque dices, si yo ya me he comprometido con una fábrica que me va a empezar a fabricar el proceso, no puedo esperar a que la licencia urbanística tarde lo que tarde. Todo. Nosotros estamos consiguiendo que salgan en tres meses, pero luego viene otro problema y es que te den el acceso a la parcela. Y eso ya entras en un mare magnum, no sé cómo haréis en otros municipios, pero ahí entra el policía, el de la plantación, que si haces la poda, el del contenedor, que lo tienes que retirar, el de la reserva de estacionamiento, la junta de distrito que te dice, ahora te autorizo a entrar. Y decimos, hombre, eso también hay que agilizarlo. Es que, claro, la administración pública sabes cuándo entras a una ventanilla, pero no sabes cuándo sales. Y ahí tenemos nosotros la responsabilidad de agilizar también esos plazos de gestión de la licencia y estamos en ello. Muy bien. Seguimos, Hilda. Bueno, yo vamos seré un breve. poco mal de tiempo Muy breve, ya. Ahora muy breve. voy a apretar ahora, porque yo la gestión no la perdono. No, solo decir un poco, ¿no? Estoy a favor, como todos, creo, que nos dedicamos al sector de la industrialización también, porque hay un problema de mano de obra en la construcción tradicional que no se habla, pero no hay, y no hay empresas constructoras, o sea, está ahí, queremos promover, ¿no? O necesitamos promover muy rápido y ágil, pero no hay esta deficiencia. Solo decir este apunte, porque no me quiero extender mucho más, y decir que, claro, todo lo que sea acortar plazos es disminuir el coste de la vivienda, con lo cual será más fácil obtener un retorno, ¿no? Tiempo es dinero, ¿no? Y sobre todo sucumbir, ¿no? Un poco lo que dice Lorena, ¿no? El tema de las licitaciones, que a veces también se nos quedan desiertas, tienes que volver, ¿no? Es como el periodo se nos alarga, tenemos una casística en las empresas públicas bastante legislativas y burocráticas que nos hacen que se nos encarezcan los costes. Yolanda. Yo quería aportar una parte previa a la ejecución, que es la del diseño. Para nosotros, la del diseño. Para nosotros es fundamental que entender esa vivienda como una infraestructura social. Es decir, esa vivienda va a permanecer en el tiempo, durante la vida útil, 75 o 100 años. Está emplazado en una localización concreta, singular, del entorno urbano, que va a tener que tener la capacidad de adaptarse a ese entorno durante toda esa vida útil, y además ha de ser flexible y adaptable para los habitantes y para las maneras de vivir de esos habitantes. Entonces, ese diseño para nosotros es fundamental. Ese consistorio, ese ayuntamiento tiene que ser fuerte, ¿no? Y está en el proceso de redacción de los pliegos de concursos. Nosotros hacemos una fórmula que es un concurso de proyectos a 2 vueltas, anónimo, universal, donde no hay criterio económico, donde el criterio es estrictamente de la calidad, de perspectiva de género, de criterios de calidad arquitectónica, calidad ambiental, calidad en innovación, en industrialización. Es decir, siempre ha habido una primera vuelta de propuesta de maneras de afrontar esa edificación, luego se desarrollan en la segunda vuelta. Intentamos que estos procesos sean rápidos, tanto para la confección de los pliegos, con esa implicación de ese ayuntamiento, porque ahí es en el momento donde tiene que establecer cuáles van a ser sus políticas de vivienda, qué tipo de programa funcional quiere, qué colectivo está estableciendo. ¿Es un colectivo fijo, determinado? ¿Va a ser pues en posterioridad, con las bases de adjudicación, las que definirá el colectivo? ¿Es un intergeneracional? Posibilitará espacios comunes complementarios que generen colectividad, comunidad, no solo para los habitantes, sino también para el municipio, para ese entorno. Todas estas decisiones se toman en el pliego, en el concurso. Entonces, aquí el ayuntamiento está de la mano íntimamente con el IMSOL, también en el proceso de fallo de ese concurso. Como decía, son criterios estrictamente de calidad. En función de la singularidad, el jurado de ese concurso es un jurado pluridisciplinar, como no puede ser de otra manera, donde hay presencia del Colegio de Arquitectos, el Colegio Profesional en ese jurado. Evidentemente, el municipio, nunca se ha fallado en contra del municipio, porque sus políticas son propias, ¿no? Son las que se van a implementar. Y también, una vez que se ha fallado ese concurso, necesitamos la implicación de ese municipio para
atemperar esos procesos de intervención administrativa, ¿no? Es decir, en el momento que ese municipio ha participado de esa generación, de ese diseño, el proceso de licencia tiene que ser mucho más eficaz y más rápido, tiene que tener con cierta celeridad. En el momento que tenemos un fallo de ese concurso, nos sentimos muy satisfactorios porque optimizamos los emplazamientos. Cada 2 o 3 meses estamos intentando hacer concursos, 4 o 5 emplazamientos y tenemos una respuesta súper satisfactoria de 40 o 50 proposiciones. En la primera vuelta se consiguen 5 candidatos que pasan a la segunda vuelta y el que gana justamente ese concurso es el que va a ser el redactor del proyecto. Y a medida que vamos avanzando, vamos encajando ese diseño con la implicación del ayuntamiento y cuando tenemos ya una especie de diseño más o menos formalizado, empezamos la licitación de la ejecución de la obra, ¿no? Para nosotros la licitación de proyecto básico, ¿no? de obra, es verdad que acelera todos los procesos, pero tampoco tanto. Para nosotros ya nos funciona bien estas 2 vueltas, de momento nos funciona. Esa situación de comunidad de infraestructura para nosotros es fundamental, infraestructura social. También intentamos que ese municipio sea partícipe en la exoneración de las reservas de vivienda, de aparcamiento, ¿no? Que en el área metropolitana tenemos un instrumento de planeamiento de ordenación general de 1976 con múltiples modificaciones puntuales. Desde el alcance metropolitano intentamos modificar puntualmente, y por ejemplo, una son las reservas, otras son los equipamientos o los alojamientos dotacionales. Empujamos al municipio que declare esencial ese alojamiento dotacional y exonere de las reservas de parking, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas que son en realidad un win-win, porque el IMSOL es como el intercomunicador de las experiencias que ha tenido en un municipio, la replica en un otro. Esto es lo que va generando este estado de conocimiento que a nosotros nos sentimos como muy gratos, ¿no? Sobre la industrialización intentamos justamente abordar elementos de industrialización y con todas las dificultades que mis compañeras están planteando, pero con mucha satisfacción. Muy bien, pues vamos ya al último, que tenemos 10 minutitos y nos faltan las preguntitas que el público nos haya podido lanzar, que seguro que nos ha lanzado. Por tanto, vamos un poco a la gestión, es decir, ahora ya teníamos el suelo, hemos buscado el dinero, hemos construido, hemos dado las llaves, y ahora, ¿cómo lo gestionamos esto, ¿no? Es decir, tenemos parques de vivienda que han ido creciendo, algunos muy antiguos, como también decía Susana, que están en determinadas condiciones y que tenemos que mantener y rehabilitar. Pero bueno, ¿cómo lo gestionamos? Es decir, los usuarios, ¿cómo los tiene que rotar? ¿El parque público es de rotación en origen, en planteamiento o no? ¿O es más estable? ¿Cómo gestionamos la morosidad? ¿Cómo gestionamos el mantenimiento? ¿Cómo gestionamos la rehabilitación? Bueno, puntual, vamos haciendo comentarios sobre esto, intentando ser breves porque ahora ya estamos un poco justitos. Lorena, venga, te toca. Pues. Además tengo ahí a Pilar Aguerri y a Violeta, que están en el área de gestión social, seguro muy atentas aquí a cómo hacemos la gestión de nuestras unidades de convivencia. Pues recientemente hemos hecho una revisión de lo que es el modelo de gestión para repercutir lo que es el coste de la renta sobre estas unidades de convivencia. Desde el área de gestión social se hizo un trabajo intenso desde este verano hasta que se aprobó en Consejo, fue a principios de este año, se ha puesto en marcha en el mes de marzo y con eso hemos conseguido ajustar pues que estas familias que por otros motivos habían conseguido mejorar esa situación de ingresos por ayudas externas, no estuvieran perdiendo esa capacidad adquisitiva porque nosotros estuviéramos subiendo el precio de las rentas, porque realmente lo que queremos es que no más del 30% de lo que es la capacidad de lo que es la renta propia sea destinada a la vivienda. Entonces hicimos unos ajustes, hemos hecho un equilibrio en según de rangos de IPREM para que sea ese 30% lo que pueda destinar la unidad de convivencia al pago de la renta, incluida lo que sería la comunidad, y siempre nos queda a la espinita de los suministros, a ver si vamos a por ellos, pero claro, todo lo que es el tema de la energía y en estos tiempos ha encarecido mucho. Eso sería la parte de gestión social y ese es el objetivo para el que trabajamos, para que se pueda conseguir esa situación dentro de las unidades de convivencia para poder vivir dentro de ese estándar pues, económico ideal.
Pero por otro lado tenemos la parte del patrimonio. ¿Cómo gestionamos el patrimonio? Ahí está la clave, yo creo, y es una cosa en la que nosotros tenemos que incidir más, tenemos que intentar reformar, regenerar nuestro parque de vivienda público, porque claro, se envejece igual que el de los demás, tenemos que hacer esas reinversiones. Hemos conseguido poder reformar 200 viviendas en bloque con el programa 3 del Next Generation, que nos aportaba el 80% de la subvención. Con eso hacíamos una envolvente térmica que mejoraba también la condición de confort de los inquilinos, porque aparte de que la vivienda sea económica, tiene que ser de calidad. Y además a nosotros también nos permite pues, hacer ese ahorro en lo que sería el sistema de calefacciones centralizadas y a ellos el ahorro en el sistema, o sea, en lo que sería el pago de suministro de esa calefacción. Vamos a por otras 200 viviendas, esta vez será a través de un programa piloto, que lo que pretendemos conseguir es un distrito positivo, que dicen, vamos a juntar un autoconsumo compartido, esto pongo un ejemplo así curioso, un autoconsumo compartido basado en fotovoltaica instalada en lo que es la cubierta de nuestro inmueble y en lo que son las cubiertas de equipamientos perimetrales. En principio se está pensando en hacer la implantación de un distrito de energía compartida a través de un anillo geotérmico, de tal manera que la calefacción quedaría centralizada. Y con eso pretendemos también, aparte de, bueno, luego aparte el edificio residencial tiene una mejora de la envolvente y de las instalaciones, con eso pretendemos pues abatir ese 40, ese 60% hasta donde podamos llegar a través de lo que sería la mejora de la eficiencia energética. Pero hay mucho trabajo dentro de esto y luego también lo que decía Susana, tampoco podemos olvidarnos de que dentro de lo que es el parque privado también tenemos esa posibilidad de regenerar y a través de ahí captar vivienda que nosotros también podemos gestionar. Entonces esa vivienda que captamos, cuanto mejores estándares nos traigan, pues es más fácil también la gestión posterior y mucho más económico el precio del arrendamiento que puedas luego facilitar a terceros o menor la ayuda que tengas que aportar para que ellos consigan ese estándar de lo que sería una renta adecuada a la situación de cada unidad. Muy bien. Hilda. Bueno, yo primero decir que la gestión de vivienda, ¿no? Dentro hay alguien viviendo, una persona humana, yo creo que hay que humanizar, ¿no? Un poco, donde cuando hay problemas nosotros trabajamos con esas personas para que esa vivienda pueda vivir en esa residencia, en esa vivienda la persona. Es importante decir, ¿no?, que humanizar este tema, porque a veces me da la sensación, ¿no?, que se habla de desahucios o gente que no puede pagar y como que hay que, ¿no?, que tiene que pagar. Pues es verdad que yo creo que la vivienda es el punto donde cada persona crea, ¿no?, es su refugio, donde crea sus ilusiones o monta su vida alrededor de esto. Cuando le quitas esto es como que le quitas parte de su proyección personal, ¿no? Entonces, a mí es muy interesante, ¿no?, que cada vivienda vive una persona y es un caso que tenemos que tratar específicamente. O sea, no podemos tratar a todas las personas que viven en nuestros pisos de una manera general, ¿no? Es verdad que tenemos unos protocolos internos, ¿no?, para proceder, pero cuando llegas a un punto buscas todas las soluciones para que esa persona, por un tema económico, no deje esa vivienda, ya sea que haya políticas sociales que les den ayudas que puedan pagar el alquiler o aplazando lo que es el pago del alquiler. También muy interesante que los pisos estén bien, sean energéticamente eficientes, porque esto repercute también en el precio de las personas que viven, ¿no? Es un menor coste de su salario. Y nosotros también intentamos, bueno, aquí es el 30% que paguen solo de la renta. Bueno, no me voy a alargar, Gerard, porque te veo... Es común, el sí, 30% de los yo creo que es la referencia que tenemos, ¿no? Con pequeños matices, si los suministros o si las cuotas complementarias, etcétera, ¿no? Pues le dejamos a Yolanda que nos explique la gestión del parque. Bien, el IMSOL tradicionalmente es una entidad que producía vivienda protegida en venta, pero últimamente todos los productos o la mayoría de los productos que están gestionando son en alquiler, con lo cual ese servicio de postventa se ha traducido en mantenimiento.
Un hito muy importante para nosotros es justamente que durante todo ese proceso de promoción, generación y construcción, a lo largo de 4 años, el discurso y el relato siempre ha sido con equipos pluridisciplinares que entienden técnica y jurídicamente ese producto. Pero hay un momento en el cual nosotros tendemos a desaparecer porque ese producto es para el habitante, aparece la persona. Y en ese punto, una de las cosas que a nosotros nos implica y nos volcamos es justamente la divulgación. Todas esas fortalezas que tiene ese elemento de atrios bioclimáticos, de galerías bioclimáticas, de ventilaciones cruzadas, todo eso hemos de intentar divulgar y poner un estado de conocimiento de esos habitantes porque va a ser en pro de su confort, de su salud y también de su mantenimiento, de sus recursos y de los nuestros. Entonces, en esos momentos que son de trasvaso, cuando ya tenemos una adjudicación de esos afortunados, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera, generar esa sensación de identidad, de ese elemento propio, nos funcionan muy bien las situaciones híbridas también de venta y de alquiler. Para nosotros es un reto y es una cuestión muy importante, ¿no? Es como hacerse suyo, ¿no? Exacto. Intentar que las personas se hagan suyo eso, porque es difícil. lo cuiden, lo mantengan. Y, todo ese proceso, todo ese artefacto está tan tecnificado que en el momento que tiene que habitar esa persona necesitas un estado de conocimiento y además empatizar. Todo ese proceso, evidentemente, un equipo pluridisciplinar también del IMSOL, donde hay administrativos con un control riguroso de los procedimientos, pero con una empatía absoluta con las circunstancias personales de esos habitantes. Yo quiero hacer un inciso porque aquí entraría lo que tú decías de la vivienda tiene que ser de rotación, o sea, tienen que entrar diferentes familias. Bueno. Este es un debate muy interesante que no está finalizado. ¿Cómo lo gestionas, la rotación, en caso de que tengas voluntad de rotación? Porque al final las vidas van cambiando, ¿no? Las vidas, tú das un acceso a una vivienda, pero cuando entras, de aquí 5 años, de aquí 10, las situaciones son diferentes. ¿Qué manera tenemos de revisar, ¿no? Esto me refería. Susana, vamos mal de tiempo. Lo hemos hecho un poco mal porque ahora ya no nos dejan hacer las preguntas porque vamos fuera de tiempo. Esto quiere decir que cuando tomemos el café, quien haya hecho preguntas, que nos las haga, pero fuera del ámbito del debate. Y por tanto, Susana, si quieres terminar con el tema de la gestión. La gestión está directamente proporcional al número. Eso no hay por donde, es así. Qué equilibrio, ¿no? Entre los recursos y... Claro, es que si de más de 70.000 viviendas tienes 48.800 en alquiler, como tenemos nosotros, que se dice pronto, entonces hay un momento en el que tú recibes ese parque en esa situación de envejecimiento y de cero inversión en algunos lugares, de desconocimiento de las personas. Yo estoy en profundo acuerdo con Gilda, son personas, no nos podemos olvidar. Y yo siempre digo, nosotros que somos una agencia que llevamos investigación y desarrollo, como os he dicho, toda la innovación, el desarrollo de suelo, llevamos también el desarrollo de suelo industrial, quiero decir, en ese centro logístico, o sea que nosotros llevamos muchísimas cosas, pero no nos podemos olvidar que en el centro tienen que estar las personas. Tiene que ser siempre el centro de nuestras políticas. Pero ¿qué ocurre cuando tú te encuentras con un parque en la situación en la que está el nuestro? Cuando tú te encuentras con un parque en el que tú inviertes, que ya vamos para cerca de 40 millones de euros en rehabilitación energética, pues para tener estas viviendas con estas mejoras, estas viviendas en las que alguien te diga, como me dijo a mí una señora directora, desde que se ha arreglado la vivienda, que se arregló toda la cubierta, la envolvente y demás, mi hijo, que desde que nació iba todos los meses al hospital con asma, ahora ya no va. Es que tenemos que ver que son las personas las que están ahí. Para mí, ese punto de inflexión fue de una satisfacción brutal. ¿Cómo gestionas esto? Pues con muchísimo trabajo. Nosotros ahora mismo tenemos todo tipo de viviendas y en zonas muy degradadas. Hay que hablar de la realidad que tienen estas viviendas. Si tú puedes acceder con estos casi 40 millones de euros a arreglar pues más de 2.000 viviendas, está muy bien más de 2.000 viviendas, pero que es que me quedan 46.000 que tengo en un estado difícil. Entonces, en ese sentido es imprescindible conocer a tus vecinos y poder llevar un proceso de revisión y verificación y conocerlo. Nosotros tenemos sistemas de determinación de renta por el cual el que no puede pagar en un determinado tiempo, se le revisa la renta, se le ve si tenía alguna deuda pendiente, se le aplaza, se puede interrumpir incluso la renta en momentos de necesidad, pero para eso tú necesitas tener un conocimiento profundo de tu parque. Eso nos ha hecho lanzar un proyecto ahora mismo que adjudicamos a principio de este año, que ya está funcionando y ya está trabajando, de apoyo a la verificación de las viviendas, que tenemos un proyecto que va a 2 más 2 años, a un plazo largo, con más de 8 millones de euros de inversión, en el que queremos ver también, porque muchas veces alguien no paga en una vivienda, bueno, pues hay mucha tipología
siempre decimos, es que no paga. Sí, es verdad, hay mucha gente que no paga porque no quiere, porque es que hay mucha gente que no puede. Entonces, ahí sí hay que ayudarle, pero al que no quiere tiene que pagar. Porque es que nosotros tenemos renta, y fíjense, nosotros tenemos rentas de 20 euros, y rentas de 20 euros con morosidad. Entonces, claro, y de 40, y de 50, y de 60, también tenemos de 150 y de 200, pero es que estamos en una media nosotros de unos 50 a 60 euros. No te puedes permitir el nivel de morosidad porque eso crea también una desafección de la persona por el lugar en el que vive. Si no es tuyo, no lo cuida. Entonces yo creo que a eso hay que darle la vuelta. Nosotros nos hemos encontrado con un nivel de morosidad que a mí me vais a permitir que no lo diga. Porque es que me suben los colores, aún así lo hemos bajado. Oye, y vamos a bajarlo. Igual que Andalucía era el furgón de cola de España y éramos los últimos y tal, ya vamos los terceros, que estamos aquí en Cataluña, Madrid, que estamos contentos, nosotros vamos detrás, por eso también vamos. O sea, nosotros vamos avanzando por eso. Pero la gestión es muy dura y muy difícil también por la realidad social y las necesidades de las personas que lo habitan. Y yo quiero poner aquí sobre la mesa una realidad para la que necesitamos leyes. Y es todo aquello que tiene que ver con las plantaciones ilegales dentro de nuestras viviendas y que nos encontramos en zonas muy degradadas, que todo esto afecta a la convivencia. De toda la vivienda ocupada no solo afecta al propietario, en este caso la administración, a las zonas públicas, a las zonas privadas, todas aquellas que tienen privados, también afecta a los vecinos y a la convivencia de los vecinos. Pero claro, es que los delitos contra la salud pública tienen que ser firme y seriamente castigados, porque si no, ¿qué ejemplo da el que lo tiene y el del piso de arriba se levanta a las 6 de la mañana para irse a trabajar por un sueldo? Y la defraudación de la energía eléctrica, pues también tiene que estar claro. Entonces, para poder proteger a los que necesitamos proteger, necesitamos leyes y normas que tiene que dictarnos el Estado español para que nosotros podamos proteger. Yo no puedo proteger a una madre con 2 hijos que está sola y que se tiene que levantar para irse a trabajar y dejar a los niños en un matinal del colegio a las 7:30 de la mañana, si tiene miedo de bajar por la escalera porque hay una plantación arriba, otro abajo y otra en medio. Yo necesito herramientas para proteger al que lo necesita, y eso es muy importante. Y en la gestión diaria tenemos que estar en la protección de las personas, en el apoyo y en la ayuda, en la reducción de esa morosidad. Siempre es posible en muchísimas ocasiones, pero necesitamos normativa que nos apoye y normativa que la hemos pedido reiteradamente, pero la necesitamos también. Está claro que la gestión social del parque de viviendas una parte es social difícil, muy complicada, importante. pero es una de las más importantes, porque cuando das las llaves todo el mundo está contento, pero si no somos capaces de mantener ese estado de ánimo por el hecho de la gestión, también se nos gira en contra, ¿no? Y por tanto casi queda para un debate específico. Sí. Bueno, no nos alargamos más, esperamos haber tenido punto de interés por parte de todas las participantes. Muchísimas gracias a las 4. Ahora tenemos el café. Agradecer también la organización del acto, los compañeros del IMAP, de Comunicación y de la Gerencia de Vivienda que lo han hecho posible. Y bueno, las preguntas, pues nos las tendréis que hacer tomando el café, pero muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias a vosotras. Gracias.